Hoy el coronel Feria estará en declaración jurada sobre las 9 de la mañana y mañana será el interrogatorio. Hoy la declaración jurada es por el caso puntual del coronel Óscar Dávila y justamente me encuentro con el abogado defensor del coronel Feria. Le doy la bienvenida a Marlon Díaz. Bienvenido a Red Más Noticias y bueno, cuéntenos, tras este polémico escándalo que salió en la revista Semana sobre el testigo que presuntamente involucraba al coronel Feria en un presunto malversación de dineros, casi 100 millones de pesos. ¿Cómo va a ser la defensa el día de hoy? Bueno, buenos días Isabel y buenos días en estudio a toda la teleaudiencia de Red Más Noticias. Debe distinguirse que la Fiscalía la semana anterior comunicó públicamente la existencia de 5 líneas investigativas. Una específica que es para la que está convocado hoy el coronel Feria como testigo para rendir declaración jurada o entrevista, tiene que ver con la investigación por los hechos en los que perdiera la vida el coronel Dávila. Allí, reitero, estaremos presentes y la concurrencia es como testigo. Para el día de mañana, en otra línea de investigación que la Fiscalía publicitó en su comunicado, estamos citados a interrogatorio en las horas de la tarde y esto tiene que ver con la aplicación de las pruebas de confiabilidad y credibilidad a través del polígrafo y allí, por supuesto, compareceremos y se dará la información que corresponda sobre el uso de esta prueba en el mundo, en Colombia, específicamente las razones por las cuales en este caso específico se aplicó y, por supuesto, su ajuste a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia que sobre ese punto ha desarrollado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. Abogado, tras considerar la Fiscalía una presunta participación en el mal uso del polígrafo y en las polémicas chuzadas a las empleadas domésticas de la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, ¿cómo va a ser la defensa? La presunción de inocencia del coronel Feria, su derecho a la defensa, su debido proceso, debe ser garantizado por las autoridades judiciales, por supuesto por la Fiscalía General de la Nación en la etapa en la que nos encontramos. Confiamos en su objetividad y allí, es lo que le respondía antes Isabel, se dará cuenta de por qué estas actividades específicas no se adecúan a los tipos penales que anunció la Fiscalía, que fue abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y el delito de peculado por uso. La aplicación de estas pruebas se hizo de conformidad con lo que permite nuestra Constitución, de acuerdo a un tema funcional, a un tema legal y, como le decía, ajustado a todos los parámetros que se siguen respecto de una prueba como esta, que es meramente orientativa. Abogado, en este momento en estudio, Jenner y Paola tienen algunas preguntas para usted. Sigan en estudio. Isa, gracias. Confírmeme entonces que me está escuchando el abogado y lo que quiero preguntarle al doctor Díaz con los buenos días y es concentrándonos en la línea de investigación que relaciona al coronel Feria con la muerte del coronel Dávila. Y es que si va a hablar como testigo, usted dice que ese día ahí no estaba presente el coronel Feria y que por eso no tendría ninguna relación con este presunto suicidio, que todavía no se descarta la posibilidad de un homicidio. Sí, Paola, efectivamente, para la fecha cuando esto ocurrió, que fue el 9 de junio de este año, el coronel Feria se encontraba en una comisión oficial en Cuba y solo se enteró del asunto cuando regresaron a Colombia. En ese momento es que se entera. Debe haber claridad en eso, no está convocado como indiciado, sino como testigo. ¿Y de qué podrá dar cuenta? Pues como todos los testigos, únicamente de lo que tenga conocimiento personal y directo a través de cualquiera de los órganos de los sentidos, pero específicamente de lo que ocurrió en esa tarde-noche del 9 de junio, pues no es posible que tenga ninguna información, pero la Fiscalía es la que lo convoca en esa condición
concurriremos, esa es la voluntad, para dar cualquier información, explicación que se requiera y allí pues quedará agotado este primer aspecto que esperamos y confiamos también que la Fiscalía General de la Nación le informe prontamente al país lo que ocurrió en ese aspecto específico y se deje de especular un poco sobre todo lo que ocurrió alrededor de ello. Claro, doctor Díaz, deseándole una feliz mañana. Dice la fuente anónima y reservada de la revista Semana que el coronel Feria le dio la suma de 100 millones de pesos al coronel Dávila para que pudiera ejercer su defensa. Dice esa fuente reservada y anónima que le dijeron que esa defensa la tenía que hacer Miguel Ángel del Río y que ese dinero fue que el coronel Dávila le dio 50 millones de pesos. ¿Eso es cierto? Buenos días, Jenner. No corresponde a la realidad, es lo primero. Lo segundo, incluso en la pregunta se incluye una contradicción. Si es anónima es que no se conoce quién es y si es reservada es que se conoce quién es, pero se está protegiendo la identidad. Desconocemos la existencia de esa fuente o no, pero lo único cierto es con la completa tranquilidad del coronel Feria de que nada de lo que al respecto se ha dicho corresponde a la realidad o a su intervención. Ni siquiera conoce él al abogado que usted menciona, no le entregó ningún dinero al coronel Dávila y por supuesto será la Fiscalía General de la Nación la que debe avanzar en ese propósito y darle y contarle al país lo que de verdad ocurrió, una aproximación razonable a la verdad que es el objetivo de un proceso penal. Claro, entiendo por supuesto y agradezco esa aclaración que nos hace doctor Díaz, sin embargo pues cito lo que dice la propia revista Semana y la propia directora de la revista Semana en el sentido de esa fuente reservada y anónima como ellos la llaman. También otra pregunta que quería hacerle en el sentido del uso del polígrafo y es: ¿el coronel Feria le da la instrucción del uso entonces del polígrafo al coronel Dávila para establecer qué sucedió con el dinero perdido y hacerle estas pruebas a la exniñera? Esa es la razón de la convocatoria para la tarde de ayer a diligencia de interrogatorio. Será al interior, por supuesto, de esta investigación que es de carácter reservado, donde se entregará la información que corresponda. Creo que hay mucho desconocimiento sobre la estructura orgánica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cómo está conformado, cuál es el rol de cada una de las jefaturas. Cuáles son las coordinaciones que existían y será allí donde se explique la completa ajenidad del coronel Feria en cualquier tipo de situación referida a ello. Pero sí desde ahora insistimos, la aplicación de estas pruebas de confiabilidad y credibilidad a través del uso del polígrafo, que desafortunadamente empezaron como una adecuación típica de la Fiscalía, fue lo primero que hizo incluso cuando llegó a hacer inspección al edificio Galán, adscrito a la Presidencia de la República, se encajaba supuestamente en el tipo penal de tortura. Y miremos cómo en el comunicado público que hizo la semana anterior, ese mismo hecho ya lo anuncia como adecuado presuntamente a los tipos penales de peculado por uso y abuso de función pública, que distan mucho de esa primera adecuación que por lo menos se creía, justamente por el ajuste a la Constitución y a la ley de esa aplicación de esa prueba. Claro, abogado Díaz, pero entonces aprovechando que está aquí con nosotros en Red Más Noticias, entendamos un poco cómo funciona esa coordinación de órdenes respecto a lo que podría ser una amenaza a la seguridad del presidente Gustavo Petro, si así quizá entendió el coronel Feria este robo por parte de un dinero que probablemente era del presidente Gustavo Petro. Eso seguramente pues también se va a resolver dentro de estas investigaciones, pero el coronel Carlos Feria es el jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República y leo su cargo realmente. Su trabajo consiste en garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro. Quizá por esa razón y quizá bajo esa línea de mando, él dio la orden entonces de utilizar estas pruebas de polígrafo. Mire, lo que pasa es que existe, y en esto quiero ser reiterativo, existe un desconocimiento, una mala información sobre
la estructura orgánica y la manera como las funciones se dividen alrededor de esa estructura administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. La Jefatura de Protección Presidencial, que es la que regenta el coronel Feria, es la encargada de la protección de la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad del señor presidente de la República, de la señora vicepresidente y de los altos dignatarios de la presidencia de la República. Y justamente en ese propósito, que es por supuesto el que se explicará al interior de la actuación procesal, que es donde se debe dar esa explicación, quedará absolutamente claro si el coronel Feria tuvo intervención o no, si la misma obedeció a un mandato o al cumplimiento de la Constitución y la ley, y tenemos la tranquilidad de que defenderemos con ahínco y con vehemencia la presunción de inocencia de la que goza. Pues es el abogado del coronel Carlos Feria, el doctor Marlon Díaz, a quien le agradecemos estos minutos acá en Red Más Noticias, y estamos muy pendientes entonces de las diligencias de hoy y mañana en la Fiscalía. Gracias por atendernos. Con mucho gusto, Jenner y Paola, y mucho gusto, Isabel. Muy bien, 7 de la mañana, 13 minutos. Bueno, usted lo escuchó, todavía está por establecerse, va a dar esas declaraciones el día de hoy, sí, en el marco de sus funciones, de las funciones constitucionales y de la presunción de inocencia, y de la presunción, ¿no?, de inocencia, si efectivamente él dio esa instrucción para que se diera uso del polígrafo en pro de la seguridad del propio presidente de la República. A la expectativa. Hoy día de marchas, ¿no? Hoy día de marchas, Jenner, pero a propósito de este tema del coronel Feria y lo que va a hacer entonces en esta entrevista ante la Fiscalía, yo creo que también tendremos muy atenta la información respecto a un nuevo comunicado de la Fiscalía, porque la semana pasada dijeron que a mediados de esa semana tendríamos resultado de la investigación. Sí. Quizá por cuenta de estas ausencias de la semana pasada también del doctor Miguel Ángel del Río, tal vez esa investigación se corra y se atrase un poquito. Muy bien, pues vamos a estar pendientes.